A medianoche, mi marido me envió un mensaje diciendo que se quedaría a dormir en casa de su exmujer y me prohibió protestar. No me enfadé ni lloré. Simplemente, guardé silencio. Sin embargo, 3 días después, su regreso se convirtió en el principio de la destrucción total de su vida. Las campanadas del reloj del salón resonaron suavemente, marcando las 12 en punto de la noche. La lluvia fina golpeaba contra la ventana, creando una melodía monótona que acompañaba el silencio de una casa que se sentía más grande que de costumbre. Yo seguía sentada en mi escritorio, acompañada por la luz de la pantalla del portátil y una taza de manzanilla que ya empezaba a enfriarse. Mi trabajo como consultora financiera autónoma a menudo me exigía estar despierta hasta altas horas de la noche, revisando las carteras de los clientes y preparando informes. Sin embargo, esa noche, mi concentración estaba dividida por la ausencia de mi marido, Alejandro. Desde la tarde, Alejandro se había despedido con la excusa de una reunión de negocios imprevista. Llevaba su mejor camisa, se había rociado con el perfume caro que le regalé el mes pasado y se había peinado el pelo con esmero. Había algo inusual en sus gestos, una prisa que intentaba ocultar tras su sonrisa arrogante. No le hice muchas preguntas cuando se fue, simplemente asentí y volví a mirar la pantalla de mi portátil. Años de vida en común habían entrenado mi intuición para leer cada pequeña mentira que salía de su boca. A las 12:05, la pantalla de mi móvil, que descansaba junto a la taza, se iluminó. La notificación de un mensaje nuevo rompió el silencio. Aparté la vista del portátil. Cogí el móvil y abrí el mensaje. El nombre de Alejandro aparecía en la parte superior de la pantalla. Voy a pasar la noche en casa de mi exmujer. No protestes. Solo una frase. Corta, concisa y una bofetada directa a mi dignidad como esposa. Sin rodeos. Sin las mentiras elaboradas de siempre. Era como si hubiera lanzado deliberadamente una bomba de relojería en mi regazo, esperando que explotara en ese mismo instante. Su exmujer se llamaba Valeria. Se habían divorciado hacía 5 años, mucho antes de que Alejandro me conociera, por lo que había oído. El divorcio fue provocado por problemas económicos. Valeria era una mujer acostumbrada a un alto nivel de vida, mientras que Alejandro, en aquel entonces, estaba atravesando una bancarrota. Sin embargo, desde que se casó conmigo y su carrera comenzó a enderezarse de nuevo, en gran parte gracias a mi apoyo financiero y mi red de contactos, Valeria había empezado a reaparecer en nuestras vidas. Las excusas siempre giraban en torno a asuntos pendientes o pequeñas peticiones de ayuda que, curiosamente, siempre involucraban dinero. Miré fijamente las letras en la pantalla del móvil. En el guión de un drama doméstico típico, una esposa que recibe un mensaje así a medianoche, perdería la cabeza al instante. Lloraría histéricamente, lanzaría objetos, llamaría a su marido docenas de veces hasta que le bloquearan el número y enviaría una sarta de mensajes llenos de insultos. Alejandro debía de estar esperando esa reacción. Seguro que no había apagado el móvil a propósito. Estaría sentado junto a Valeria en algún lugar, esperando a que la pantalla se iluminara con una llamada mía. Desesperada. Quería sentirse deseado. Quería sentirse poderoso por haber conseguido que 2 mujeres se pelearan por él. Quería usar mi pánico como un trofeo para exhibirlo ante su exmujer. Como si dijera: mira, mi esposa actual está tan loca por mí que llora sangre cuando estoy contigo. Por desgracia para él, mi marido olvidó con quién estaba casado. Me llamo Clara. Mi fuerza no reside en los gritos ni en las lágrimas, sino en mi calma. Soy una mujer acostumbrada a calcularlo todo en función de la probabilidad y las pérdidas. Las emociones descontroladas son una pérdida que nunca permitiré que nuble mi lógica. Respiré hondo, sintiendo el frío que se extendía lentamente por mi pecho. ¿Dolor? Por supuesto que lo había. Al fin y al cabo, una traición tan descarada es la forma más alta de humillación. Pero en lugar de dejar que el dolor me dominara, lo transformé en una energía mucho más útil, una concentración letal. Mis dedos se movieron sobre la pantalla del móvil. No respondí con ira. No pregunté por qué. No le pedí que volviera. Solo tecleé un escueto mensaje y pulsé enviar. Ok. Solo eso. Una breve confirmación que demostraba que había leído su mensaje y que no me importaba en absoluto. Imaginé la cara de Alejandro al recibir esa respuesta. Seguramente frunciría el ceño, confundido y decepcionado porque sus expectativas de un gran drama nocturno se habían hecho añicos. Se preguntaría si estaba planeando algo o si me había rendido por completo. ¿Qué se lo imaginara? La incertidumbre es la forma más efectiva de tortura psicológica. Después de enviar el mensaje, volví a dejar el móvil sobre la mesa, boca abajo. Cerré el portátil, apagué la lámpara del escritorio
y me dirigí a la cocina para lavar mi taza. Mis movimientos eran metódicos, como si el mensaje que acababa de recibir fuera solo el aviso de la factura mensual de la luz. Mientras estaba de pie frente al fregadero, mi mente comenzó a repasar los recuerdos de nuestros 3 años de matrimonio. Recordé cómo Alejandro siempre se comportaba con arrogancia en esta casa, como si fuera un rey con poder absoluto. A menudo menospreciaba mi trabajo, considerando que mis ingresos no eran importantes, aunque la realidad era que yo sostenía el 80% de los gastos del hogar. La casa en la que vivíamos era una herencia de mi difunto padre. La escritura estaba exclusivamente a mi nombre. El lujoso BMW X5 negro que él conducía con tanto orgullo a todas partes, cuyas cuotas se descontaban automáticamente de mi cuenta personal cada mes. Incluso el capital inicial para poner en marcha su negocio, que ahora empezaba a ser estable, provenía de mis ahorros. Alejandro era un parásito escondido tras una frágil máscara de patriarcado. Su ego masculino no podía aceptar la realidad de que vivía a expensas de su mujer. Así que lo compensaba siendo dominante, manipulador y, ahora, siéndome infiel abiertamente con su exmujer para demostrar que todavía tenía encanto y poder. Me sequé las manos con un paño de cocina. La calma que me invadía esa noche era cristalina. No había la menor duda en mi corazón sobre lo que debía hacer a continuación. Si Alejandro pensaba que podía pisotear mi dignidad y volver a esta casa en 3 días como si nada hubiera pasado, había cometido un error de cálculo fatal. Había construido su reino en mi tierra. Y esa noche, yo había decidido arrasar ese reino hasta los cimientos. Caminé hacia el dormitorio principal. El lado de la cama de matrimonio donde él dormía parecía vacío y frío. Arreglé la almohada, estiré el edredón y me acosté. Curiosamente, no me sentía sola. Al contrario, me sentía inmensamente aliviada. El peso de las mentiras que había estado suspendido sobre nuestro matrimonio finalmente se había estrellado contra el suelo, rompiéndose en 1000 pedazos y revelando la cruda verdad. Una verdad que me liberaba. Cerré los ojos. Mi plan ya estaba perfectamente trazado en mi cabeza. El primer día, para reunir los fragmentos de la prueba. El segundo día, para limpiar el palacio. El tercer día, para cortar todas sus fuentes de vida. Había pedido 3 días con su exmujer sin que yo protestara. Le concedería su deseo. No protestaría. Simplemente me aseguraría de que, cuando volviera, no encontrara absolutamente nada de su lujosa vida. La luz del sol de la mañana se filtró por las rendijas de las cortinas, despertándome con una suave calidez. El reloj de la pared marcaba las 7. Normalmente, a esa hora ya estaría ocupada en la cocina preparando el desayuno, planchando la camisa de Alejandro y escuchando sus quejas sobre el atasco que le esperaba de camino al trabajo. Pero esa mañana, esa rutina se había desvanecido. La casa estaba sumida en un silencio que me proporcionaba un enorme espacio para maniobrar. Era el primer día del plazo de 3 días que Alejandro se había autoimpuesto. El día en que yo empezaba a moverme en la sombra. Me levanté de la cama, me di una ducha caliente y me puse ropa cómoda de casa. Fui a la cocina, me preparé una taza de manzanilla, como cada mañana, y la llevé a la mesa del comedor. Mi portátil ya estaba encendido, listo para convertirse en mi arma principal del día. Mi fuerza como consultora financiera residía en mi meticulosidad con los números y los flujos de dinero. Si Alejandro pensaba que podía ocultar las huellas de su infidelidad, olvidaba que estaba tratando con una experta. Me senté con la espalda recta, respirando hondo para concentrarme. El primer paso era revisar nuestra cuenta conjunta. Cuando nos casamos, Alejandro insistió en que tuviéramos una cuenta común para los gastos del hogar, con el pretexto de la transparencia. Acepté con el acuerdo de que ambos ingresaríamos una cantidad cada mes. Sin embargo, en la práctica, yo era la que inyectaba la mayor parte de los fondos, mientras que los ingresos de Alejandro a menudo se retrasaban con diversas excusas de negocios. Introduje el usuario y la contraseña en el portal de la banca online. La página principal mostraba un saldo que se había reducido mucho más de lo que esperaba. Arqueé una ceja. Inmediatamente, hice clic en el menú de movimientos y filtré las transacciones de los últimos 6 meses. La pantalla se llenó de filas de números y descripciones. Las repasé una por una. Mis ojos se movían rápidamente, como un escáner. Mi calma era total. No había ninguna emoción que interfiriera en mi función actual. No estaba viendo la traición de mi marido. Estaba llevando a cabo una auditoría forense sobre un deudor problemático. Mis ojos se detuvieron en una transferencia de 500 euros realizada hacía 2 meses. La descripción indicaba: transferencia a Valeria. Primera prueba encontrada. Valia.
Hice clic en la opción de descargar y la guardé en una carpeta especial que llamé Auditoría Alejandro. ¿Edo día de la guarde? Continué mi búsqueda. 3 semanas atrás. Una retirada de efectivo de 1.000 euros. Una semana después, el pago de una factura de tarjeta de crédito a nombre de Alejandro por 700 euros. Una tarjeta de crédito que él nunca había usado para nada relacionado con nuestra casa. Y lo más sorprendente fue una transacción de hacía exactamente 2 días. El pago de una factura en una conocida boutique de ropa de mujer por valor de 800 euros. Y otra de un salón de belleza exclusivo por 300 euros. Alejandro nunca me había comprado ropa de esa boutique y yo jamás había pisado ese salón. La respuesta era evidente. Ese hombre no solo me estaba traicionando emocionalmente, sino que también estaba robando deliberadamente el dinero que yo ganaba con el sudor de mi frente para financiar el lujoso estilo de vida de su exmujer. Con razón Valeria estaba dispuesta a acogerlo de nuevo. Alejandro no había vuelto a ella solo con promesas, sino con los bolsillos llenos del dinero ganado por su legítima esposa. La hipocresía era repugnante, pero al mismo tiempo, este hecho fortalecía mi posición. Con movimientos rápidos y precisos, descargué todos los movimientos de la cuenta conjunta en formato PDF. Encendí la impresora en un rincón de la habitación. El zumbido de la máquina sonaba como el tambor de guerra que estaba tocando. Las hojas blancas, llenas de pruebas del desfalco, salieron una a una. Las recogí, las ordené, y las metí en una carpeta de plástico roja. Segundo paso. Asegurar los activos físicos. Dejé la mesa del comedor y me dirigí al despacho de Alejandro. La habitación siempre estaba desordenada, un reflejo de lo caótico que era él gestionando sus prioridades. Fui al archivador donde guardaba sus documentos importantes. Tenía una copia de la llave. Abrí el cajón y empecé a revisar cada carpeta. No me interesaban sus documentos de negocios. Mi objetivo era encontrar los papeles del coche y los documentos del seguro. Después de buscar durante 10 minutos, encontré una carpeta negra que contenía el permiso de circulación y la póliza del seguro del BMW X5 que solía conducir. Dentro de la carpeta también estaba el contrato de financiación a mi nombre. Cogí los documentos. No iba a dejar ni un solo objeto de valor que me perteneciera en esa habitación. Después, volví a mi dormitorio. Abrí mi caja fuerte personal, oculta tras el armario, donde guardaba la escritura de la casa, mis joyas y mis documentos personales. Todo estaba intacto y seguro. Metí la carpeta con los documentos del coche en la caja fuerte y la cerré con llave. A las 11 de la mañana, todas las pruebas iniciales estaban reunidas. La auditoría financiera básica había concluido. Y los resultados eran devastadores para Alejandro. Había violado nuestro acuerdo matrimonial en todos los aspectos. Volví a sentarme a la mesa del comedor y cogí el móvil. Busqué el contacto del señor Serrano, un abogado de familia que también era un antiguo colega de cuando trabajaba en una firma de consultoría. Pulsé el botón de llamar. Respondió al tercer tono. Hola, Clara. Qué raro que llames a estas horas. ¿En qué puedo ayudarte? Saludó la voz grave del señor Serrano al otro lado de la línea. Su tono era profesional pero amable. Buenos días, señor Serrano. Disculpe que le moleste, respondí con voz tranquila y controlada. ¿Tendría un hueco mañana por la mañana? Me gustaría consultarle algo en persona en su despacho. Por supuesto. Casualmente, mis juicios no empiezan hasta el mediodía. ¿Qué ocurre, Clara? ¿Algún problema con un contrato de negocios u otro asunto? Hice una pausa, formulando mis palabras para que sonaran directas y sin sentimentalismos. Quiero presentar una demanda de divorcio, señor Serrano, y necesito su ayuda para asegurar que el proceso de separación de bienes y el bloqueo de activos se realicen de la forma más rápida y contundente posible. Ya he reunido pruebas del desvío de fondos de nuestra cuenta conjunta a un tercero, dije, sin el más mínimo temblor en la voz. Hubo un breve silencio al otro lado. El señor Serrano, que conocía mi carácter frío y calculador, no hizo preguntas compasivas. Captó la urgencia y la seriedad de mi tono. Entiendo, Clara. Trae todas las pruebas físicas que hayas reunido. Nos vemos en mi despacho mañana a las 9 en punto. Trazaremos la estrategia. Gracias, señor Serrano. Hasta mañana. Colgué el teléfono, dejándolo sobre la pila de documentos que había impreso. El primer día había salido a la perfección. Las pruebas estaban reunidas, el abogado contactado y los activos importantes, asegurados. Ni una sola lágrima derramada. Ni un solo objeto roto. La luz del sol en el segundo día de la ausencia de mi marido se sentía mucho más cálida y brillante de lo habitual.
Me desperté a las 6 en punto sin necesidad de alarma. Había dormido profundamente, sin pesadillas ni la ansiedad que suele atormentar a una esposa recién traicionada. Mi mente estaba cristalina, afilada como un bisturí listo para extirpar el cáncer de mi vida. Alejandro había pedido 3 días sin protestas, y yo pretendía usar ese tiempo con la máxima eficiencia. Después de ducharme y ponerme ropa informal, fui a la cocina a prepararme un desayuno sencillo. Una tostada de pan integral con aceite y un café solo se convirtieron en mi combustible para la mañana. Mientras comía, repasé mentalmente la lista de tareas del día. El primer día lo había dedicado a asegurar las pruebas financieras y los activos de valor. El segundo día era el momento de limpiar mi territorio físicamente. A las 8 en punto, cogí el móvil y llamé a Manolo, un cerrajero y técnico de seguridad profesional cuyos servicios había utilizado a menudo para el mantenimiento de las propiedades de mi familia. Respondió al segundo tono. Hola, buenos días, señora Clara. ¿En qué puedo ayudarla esta mañana? Saludó Manolo con su voz amable y ronca. Buenos días, Manolo. ¿Tiene un hueco esta mañana? Necesito su ayuda urgentemente. En mi casa repliqué con un tono plano pero que denotaba urgencia. Pues la verdad es que estoy libre, señora. ¿Qué problema hay? ¿Se ha vuelto a atascar la cerradura? No se ha atascado, Manolo. Quiero cambiar todas las cerraduras de la casa. Desde el candado de la puerta principal, la cerradura de la entrada, la puerta del garaje, hasta la puerta de acceso desde el jardín trasero. Todo tiene que ser reemplazado con bombines nuevos y diferentes a los antiguos. Le pagaré el doble de la tarifa normal si puede venir ahora y terminarlo antes del almuerzo, expliqué sin rodeos. Hubo una breve pausa al otro lado. Manolo probablemente estaba sorprendido por una petición tan grande y repentina. Pero, como profesional, no hizo muchas preguntas. De acuerdo, señora Clara. Preparo las herramientas y los bombines nuevos ahora mismo. En media hora estoy allí. Tras colgar, me dirigí al trastero, cerca de la zona de la colada. De la estantería más alta cogí un rollo grande de bolsas de basura industriales de color negro. Eran enormes y de material grueso, las que solía usar para tirar las hojas secas y las ramas del jardín. Hoy, su función sería ligeramente diferente. Llevé el rollo de bolsas al dormitorio principal y abrí la puerta del vestidor, que era bastante espacioso. Estaba dividido en 2 lados. El izquierdo contenía mi ropa de trabajo y mis vestidos, ordenados por colores. El derecho era el dominio de Alejandro. Estaba lleno de hileras de camisas de seda, trajes de marca, pantalones de alta calidad y cajones de cristal que exhibían su colección de relojes de lujo y perfumes de importación. En la parte inferior, una fila de zapatos de cuero cuyo precio equivalía al salario mensual de un oficinista medio. Casi todos los artículos de lujo de ese lado del armario se habían comprado con dinero de nuestra cuenta conjunta, lo que significaba que la mayor parte era dinero mío, o con tarjetas de crédito cuyas facturas siempre pagaba yo. Alejandro estaba obsesionado con su apariencia. Siempre quería parecer un joven ejecutivo de éxito y rico. Aunque detrás de todo eso solo era un parásito que chupaba la sangre de su propia mujer. Extendí la primera bolsa negra en el suelo, sin la menor duda o tristeza. Mis manos empezaron a moverse. No me molesté en doblar su ropa. Arranqué las camisas caras de las perchas en grandes puñados y las metí sin miramientos en la bolsa de basura. Camisas de seda de cientos de euros yacían ahora sin valor en el fondo de una bolsa negra, mezcladas con calcetines y calzoncillos. Mis movimientos eran mecánicos, fríos y calculados. La primera bolsa se llenó en menos de 5 minutos. La até con un nudo ciego, la aparté y abrí la segunda. Ahora era el turno del zapatero. Los zapatos de cuero italiano, siempre relucientes, los lancé dentro sin piedad. El cajón de los accesorios fue el siguiente objetivo. Relojes, corbatas de seda, cinturones de piel y frascos de perfume caros. Todo fue a parar a la tercera bolsa. El sonido del cristal de los frascos chocando con el metal de los relojes era una banda sonora inmensamente satisfactoria para mis oídos. Mientras estaba atando la cuarta bolsa, sonó el timbre. Fui a la entrada y le abrí a Manolo, que ya esperaba con su caja de herramientas. Le invité a pasar y le mostré todas las puertas cuyas cerraduras había que cambiar. Manolo trabajó con gran eficiencia. El sonido del taladro eléctrico y el tintineo del metal llenaron la casa, reemplazando el silencio que me había acompañado desde la mañana. Volví al dormitorio y continué mi trabajo. Empaqué todos los objetos personales de Alejandro, desde sus artículos de aseo, su maquinilla de afeitar, documentos sin importancia hasta su viejo portátil. No dejé ni un solo objeto suyo en toda la casa. Cuando terminé, había 8 enormes bolsas de basura negras alineadas en el centro de la habitación.
El simbolismo de mi acción era perfecto. Estaba tratando sus pertenencias como basura doméstica inútil que debía ser desechada de inmediato. Con la respiración un poco agitada por el esfuerzo, arrastré las pesadas bolsas una por una fuera de la habitación, a través del salón, y las dejé en el garaje, en una esquina protegida de la lluvia pero claramente visible desde la verja exterior. Las apilé ordenadamente. Cerca de las 11, Manolo había terminado todo su trabajo. Me entregó un manojo de llaves nuevas. Con sus duplicados, probé cada una en su respectiva puerta, asegurándome de que giraban suavemente y cerraban con firmeza. Ya está todo listo, señora. Las llaves antiguas ya no sirven para nada, informó Manolo mientras guardaba sus herramientas. Sonreí levemente. La primera sonrisa que se dibujaba en mi rostro en 2 días. Muchas gracias, Manolo. Ha trabajado de forma muy limpia y rápida. Le entregué un sobre con el dinero en efectivo, tal y como le había prometido. Manolo lo aceptó con una sonrisa. Se despidió y se fue. Me quedé sola en el recibidor, escuchando el sonido firme del cerrojo al cerrar la puerta principal desde dentro con la llave nueva. La casa era ahora mi fortaleza inexpugnable. El acceso de Alejandro había sido cortado por completo, físicamente. Ya no tenía un refugio aquí. Llegó el tercer día. Era el último día del plazo que Alejandro había establecido y, a la vez, el día de la ejecución de todo el plan que había trazado meticulosamente. Si el día anterior había limpiado la casa de su presencia física, hoy mi tarea era borrar su nombre de todo acceso financiero y legal que nos uniera. Me levanté más temprano de lo habitual. Pasé más tiempo frente al espejo, aplicándome un maquillaje impecable. Elegí un pintalabios de color rojo burdeos, que enmarcaba mi rostro con un aura de autoridad. Llevaba un traje de chaqueta azul marino, combinado con una camisa de seda blanca y pantalones de corte recto. Unos tacones altos negros completaban mi atuendo. No parecía una esposa destrozada por una infidelidad. Parecía una ejecutiva a punto de asistir a una reunión letal para la adquisición de una empresa. A las 8:30 en punto, arranqué el motor de mi Audi A4. Este coche lo había comprado mucho antes de conocer a Alejandro, exclusivamente con mis ahorros. Conduje por las calles de Madrid, que empezaban a congestionarse, hacia el exclusivo distrito de oficinas donde se encontraba el bufete del señor Serrano. Al llegar, su asistente me condujo directamente a su despacho. El señor Serrano me recibió con un firme apretón de manos y una sonrisa profesional. Nos sentamos frente a su gran escritorio, con la carpeta de plástico roja que yo había traído entre nosotros. Buenos días, Clara. Se te ve muy preparada, dijo el señor Serrano, observando mi aspecto controlado. Se dio cuenta de que no había rastro de derrumbe emocional en mi rostro. Buenos días, señor. Llorar no va a salvar mis activos. Así que he preferido actuar. Respondí sin rodeos. Empujé la carpeta roja hacia él. Aquí dentro está todo lo que necesita. Copia del libro de familia. La escritura de la casa a mi nombre. Lo más importante. Los extractos de nuestra cuenta conjunta de los últimos 6 meses. El señor Serrano abrió la carpeta, se puso las gafas de leer y comenzó a hojear los papeles. Cuanto más leía, más se arrugaba su frente. Sacudió la cabeza lentamente al ver las cifras que fluían claramente hacia la cuenta de un tercero. Esto es un desvío de fondos muy descarado, Clara. Tu marido ni siquiera intentó ocultarlo usando una cuenta intermediaria. Se lo transfirió directamente a su exmujer y pagó el estilo de vida de esa mujer desde vuestra cuenta conjunta. Legalmente. Esto te sitúa en una posición muy ventajosa en el reparto de bienes gananciales. Porque puedes demostrar su mala fe, explicó con seriedad. Eso es lo que esperaba, señor, repliqué con calma. Quiero que la demanda de divorcio se presente en el juzgado hoy mismo. No le reclamo ningún bien a él, porque básicamente no tiene nada. Solo quiero que el tribunal decrete la separación absoluta de bienes para que no pueda tocar la casa, el coche, ni mis ahorros personales. El señor Serrano asintió. Llamó a su asistente para que empezara a redactar la demanda basándose en los documentos. Durante la siguiente hora, discutimos los pasos legales a seguir. Una vez listo el borrador, lo leí con atención, asegurándome de que no hubiera ninguna laguna. Con mano firme y sin dudarlo, firmé el poder notarial y la demanda de divorcio. Mi firma ponía fin al vínculo legal que durante 3 años me había encerrado con un parásito. Hecho, dijo el señor Serrano ordenando los documentos. Mi equipo lo registrará hoy mismo. La primera citación judicial tardará algunas semanas, pero, de facto, el paso que has dado hoy ya asegura tu posición. ¿Cuál es tu próximo plan para hoy? Me levanté.
ajustándome la chaqueta con una leve sonrisa calculadora. Tengo que visitar el banco para cortarle el suministro de oxígeno, señor. 15 minutos después, estaba sentada en la zona de clientes preferentes de un gran banco privado. La directora de la sucursal, Carmen García, que me conocía bien, me saludó amablemente. ¿En qué puedo ayudarla hoy, Clara? ¿Quiere mover algún depósito o tiene algún nuevo plan de inversión? Preguntó mientras preparaba su tableta. Quiero bloquear y cerrar la cuenta conjunta a mi nombre y al de Alejandro. Al instante, Carmen dije con un tono de voz tranquilo pero irrefutable. Además, quiero bloquear y cancelar todas las tarjetas de crédito adicionales que están a mi nombre como titular principal. Todas. Sin excepción. Carmen pareció un poco sorprendida, pero su profesionalidad le impidió preguntar por mis asuntos personales. Tecleó rápidamente en su tableta. De acuerdo, Clara. Para cerrar la cuenta conjunta, como usted es la titular principal que la abrió, tiene plena autoridad. El saldo restante se transferirá automáticamente a su cuenta personal. En cuanto a las tarjetas adicionales a nombre del señor Alejandro, las bloquearé permanentemente ahora mismo. Miré la pantalla que me ofrecía para autorizar la operación con mi huella dactilar. Segundos después de que mi dedo tocara el escáner, todo el acceso financiero de mi marido se cortó por completo. La tarjeta de débito que llevaba en la cartera era ahora un trozo de plástico inútil. La tarjeta de crédito que usaba para mimar a su exmujer era basura. Se había vuelto oficialmente pobre en ese mismo instante. Mi gestión en el banco terminó rápidamente. Mientras caminaba hacia el aparcamiento, sentí que un enorme peso se desvanecía de mis hombros. El último paso era muy sencillo. Ya en el asiento del conductor, conecté el móvil al altavoz del coche y llamé a la empresa de financiación que gestionaba el crédito del lujoso BMW X5 que siempre conducía Alejandro. Buenas tardes. Le atiende el servicio de atención al cliente de Autofinan. ¿En qué puedo ayudarle? Saludó una operadora. Ah, buenas tardes. Soy Clara, titular del contrato número tal, dije, leyendo el número de un pequeño cuaderno. Quiero informar de que el vehículo BMW X5 con matrícula tal se encuentra actualmente en posesión de una parte no autorizada legalmente debido a un proceso de separación. Como titular del contrato, he decidido suspender todos los pagos a partir de este mes. Por favor, procedan a la retirada del vehículo. Enviaré las coordenadas de su última ubicación, rastreada por el GPS del seguro. Y no me hago responsable del estado del vehículo en manos de su actual usuario. La operadora tomó nota de mi informe rápidamente. Tras verificar mis datos, la llamada finalizó. Apoyé la cabeza en el reposacabezas, mirando al frente. Una sonrisa mortal se dibujó en mis labios. Mi maniobra financiera había sido ejecutada a la perfección. La telaraña que había tejido meticulosamente había atrapado a su presa por todos los flancos. Alejandro volvería a casa esa tarde, pensando que regresaba a su cómodo palacio con una esposa sumisa. No sabía que su palacio se había convertido en una fortaleza cerrada a cal y canto, y que su fortuna se había evaporado. Hoy, su asquerosa fiesta de infidelidad terminaba oficialmente, y una realidad muy cruel le esperaba en la puerta. Tras completar todas mis maniobras legales y financieras en el centro de la ciudad, llegué a casa cerca de las 2 de la tarde. El sol brillaba con fuerza, reflejándose en los cristales del salón. La casa se sentía pacífica y limpia, como si el aire tóxico que mi marido había dejado tras de sí hubiera sido completamente purgado. Las 8 bolsas de basura negras con los restos de la vida de Alejandro seguían apiladas en el garaje, esperando a que su dueño viniera a recogerlas. Entré. Volví a cerrar la puerta principal con la llave nueva, y fui a la cocina. Me preparé mi té Earl Grey favorito, dejando que su aroma a bergamota calmara mis sentidos. Con la taza de porcelana en la mano, me senté en el sofá del salón, con el móvil sobre mi regazo. La televisión estaba apagada, pero mis ojos no se apartaban de la pantalla del teléfono. Estaba esperando a que comenzara el verdadero espectáculo. Como titular principal de todas las tarjetas de crédito que usaba Alejandro, tenía acceso total para monitorear cada intento de transacción en tiempo real a través de la aplicación del banco. Conocía perfectamente la mentalidad de ese hombre arrogante. En su tercer día de escapada, antes de volver para fingir ser el amo de la casa de nuevo, seguro que llevaría a su exmujer a comer a un lugar lujoso, o le compraría algo como dulce despedida. Alejandro no desperdiciaría la oportunidad de alardear de su riqueza que en realidad era la mía frente a Valeria. A las 2:15, mi espera dio sus frutos. El móvil vibró suavemente. Una notificación de la aplicación del banco apareció en la pantalla. Entrecerré los ojos,
leyendo el texto con una sonrisa que se ensanchaba lentamente. Intento de transacción con tarjeta de crédito terminada en 4.452 por valor de 185 euros en restaurante El Mirador. Estado: rechazada. Tarjeta bloqueada. Me reí en voz baja. Una risa solo para mí. En mi cabeza, la escena que se estaba desarrollando en ese lujoso restaurante se proyectaba con total claridad, como si la estuviera viendo desde la primera fila. Alejandro, sentado con el pecho hinchado, con una de sus camisas de seda, llamaría al camarero con un chasquido de dedos, pediría la cuenta y entregaría su tarjeta dorada como un gran jefe. El camarero volvería minutos después con el datáfono y una cara de circunstancias para informarle de que su tarjeta había sido denegada. Oh. Podía imaginar cómo cambiaba de color la cara de mi marido. Su sonrisa arrogante se desmoronaría, reemplazada por un pánico que intentaría ocultar con una sonrisa forzada frente a su exmujer. Murmuraría algo sobre un fallo del sistema del banco y sacaría otra tarjeta de la cartera con las manos empezando a sudar. Apenas 3 minutos después de la primera notificación, mi móvil volvió a vibrar. Intento de transacción con tarjeta de débito terminada en 8.891 por valor de 185 euros en restaurante El Mirador. Estado: rechazada. Cuenta cerrada. Ya que mate. Bebí un sorbo de té, disfrutando del calor que bajaba por mi garganta. Esa tarjeta de débito estaba vinculada a la cuenta conjunta que yo había cerrado hacía unas horas. Ahora, Alejandro estaba completamente desarmado. No llevaba grandes cantidades de efectivo encima. Conocía perfectamente su costumbre de depender de esos finos trozos de plástico. ¿Qué haría ahora? ¿Se vería obligado a pedirle dinero a Valeria para pagar la comida que acababan de disfrutar? Si es así, ese sería un golpe devastador para su ego masculino, reduciéndolo a cenizas. Valeria, la mujer que exigía un alto nivel de vida, lo miraría con desdén. La ilusión de la riqueza de Alejandro acababa de estallar ante sus propios ojos. Una hora después, abrí la aplicación de rastreo GPS conectada al módulo del seguro del BMW X5 que conducía Alejandro. El punto rojo que representaba el coche comenzó a moverse, alejándose de la exclusiva zona de apartamentos donde vivía Valeria. Su velocidad era bastante alta, una señal de que el conductor estaba dominado por la emoción. Ese hombre estaba de camino a casa. Debía de estar furioso. Probablemente pensaba que se me había olvidado pagar la factura de la tarjeta, o que la había bloqueado a propósito por celos. En su mente estrecha, ya estaría preparando una sarta de insultos para lanzarme en cuanto pusiera un pie en casa. Entraría de un portazo, me señalaría con el dedo y me gritaría por haberle hecho pasar vergüenza. Aún creía que tenía el control. Aún creía que, después de gritarme, yo lloraría. Le pediría perdón y llamaría al banco para desbloquear sus tarjetas. No se daba cuenta de que no solo sus tarjetas estaban muertas, sino también su lugar en mi vida. Su fiesta de libertad había terminado oficialmente. No más dinero gratis, no más lujos, no más una esposa sumisa dispuesta a financiar su traición. La realidad se dirigía hacia él a toda velocidad, y él no tenía cinturón de seguridad para soportar el impacto. Dejé la taza vacía sobre la mesa y me levanté. Caminé hacia el espejo de cuerpo entero del pasillo, revisando mi aspecto una vez más. Mi traje azul marino seguía impecable. Mi maquillaje, intacto. Mi postura, erguida. Mi calma era mi arma, y la usaría para destrozar los últimos vestigios de su arrogancia. Fui al salón. Me coloqué detrás de las finas cortinas, lo que me permitía ver el exterior sin ser vista. Faltaban solo minutos para su llegada. Respiré hondo. Exhalé lentamente, y me preparé para recibir la tormenta de pánico que estaba a punto de desatar en mi puerta. El rugido del potente motor del BMW X5 negro rompió la calma de la tarde en mi urbanización. El coche giró bruscamente, casi subiéndose al bordillo, antes de detenerse de golpe frente a la imponente verja de mi casa. Desde detrás de las cortinas, observé cada uno de sus movimientos con una mirada gélida. La puerta del conductor se abrió de un golpe. Alejandro salió. Su aspecto seguía siendo pulcro, con su camisa ajustada, pero su rostro era el puro reflejo del caos. La mandíbula tensa, las venas del cuello marcadas y sus pasos golpeando el suelo con rabia. Corrió hacia la pequeña puerta peatonal de la verja. Metió la mano en el bolsillo del pantalón, sacó un juego de llaves y la introdujo en la cerradura del candado. Por supuesto, la llave no entró. La forzó, la giró, intentando meter el viejo metal en el cilindro nuevo que yo había mandado instalar esa misma mañana. Tras unos segundos de lucha inútil,
Sacó la llave, la miró confundido y volvió a intentarlo. El resultado fue el mismo. Vi cómo su expresión pasaba de la ira a la frustración. Empezó a golpear los barrotes de la verja con los puños, provocando un ruido ensordecedor. «Clara, abre la puerta», gritó, su voz resonando por toda la calle. «Abre esta maldita puerta ahora mismo, Clara». No tuve ninguna prisa. Le dejé gritar unas cuantas veces más. Le dejé hacer el ridículo frente a la casa que él creía suya. Cuando consideré que ya había sufrido lo suficiente, me alejé de la ventana y caminé lentamente hacia la puerta principal. Giré la llave, abrí la sólida puerta de madera con un movimiento elegante y medido. Y salí al porche. Me quedé de pie en el centro, mirando directamente hacia la verja. El viento de la tarde agitaba suavemente el borde de mi chaqueta. Alejandro al verme dejó de golpear. Sus ojos se abrieron de par en par al ver mi aspecto, tan pulcro y elegante, muy lejos de la esposa llorosa que probablemente esperaba encontrar. «Clara, ¿qué demonios es esto?», bramó desde el otro lado, señalando la cerradura. «¿Por qué no funciona mi llave? ¿La has cambiado? ¿Y qué significa que hayas bloqueado todas mis tarjetas? ¿Eh? Me has humillado a propósito delante de Valeria. Abre esta puerta ahora mismo, tenemos que hablar». No respondí a su torrente de preguntas. Saqué el mando de la puerta automática de mi bolsillo y pulsé el botón de apertura de la puerta peatonal. Se oyó un clic metálico. Alejandro empujó la puerta con violencia. Cruzó el jardín a grandes zancadas y subió los escalones del porche hacia mí. Se detuvo a medio metro, con el pecho subiendo y bajando por la rabia. Estaba a punto de abrir la boca de nuevo, de vomitar más insultos y amenazas, de intimidarme con su altura, pero antes de que pudiera pronunciar una sola sílaba, levanté la mano con un gesto tranquilo, deteniendo sus intenciones en seco. Clavé mi mirada en la suya, atravesando sus pupilas, que empezaban a llenarse de duda al ver mi extraña calma. «No grites en mi propiedad», dije con un volumen de voz normal, casi como si estuviera hablando del tiempo. Pero la entonación era tan afilada, contenía una autoridad tan absoluta, que estranguló al instante los restos de su valor. Se quedó atónito, con la boca entreabierta, confundido por una respuesta que estaba completamente fuera de sus predicciones. «¿Tú? ¿Tu propiedad?», repitió con voz ahogada. «Esta es nuestra casa. Soy tu marido. ¿Qué te pasa, Clara? ¿Por qué has cambiado todas las cerraduras? ¿Y dónde está el dinero de la cuenta conjunta? Ni siquiera he podido pagar la comida». Crucé los brazos, manteniendo mi postura defensiva. «El dinero de la cuenta conjunta ha vuelto a donde pertenece. Bajo mi control. Tus tarjetas de crédito adicionales han sido canceladas permanentemente porque me niego a ser la patrocinadora del estilo de vida de tu exmujer». El rostro de Alejandro palideció al instante. Su secreto, que creía a buen recaudo, había sido brutalmente expuesto. «¿Cómo? ¿Cómo sabes lo de Valeria?» «No. No es lo que piensas. Solo le estaba comprando comida». «Shh. Sí sé», cortando su patética mentira. «No necesito tus explicaciones. No me interesan tus invenciones. Hace 3 días, a medianoche, me dijiste que ibas a dormir en casa de tu exmujer y que no protestara. Di un paso adelante, obligándole a retroceder por puro reflejo. Obedecí tu orden. No protesté en absoluto», continué con una voz cada vez más fría. «Te di la libertad que querías. Pero esa libertad tiene un precio, Alejandro. Y este es el precio». Giré la cabeza hacia la derecha, señalando con la barbilla la esquina del garaje abierto. Alejandro siguió mi mirada. Sus ojos recorrieron el suelo y se clavaron en la pila de 8 bolsas de basura negras. «¿Qué es eso?», preguntó, con el ceño fruncido, sin comprender del todo. «¿La basura? ¿Por qué no la has tirado?» «Sí, es basura», respondí. «Basura que ya he limpiado de mi casa. Compruébalo tú mismo». Alejandro me miró con recelo y bajó lentamente los escalones hacia el garaje. Se detuvo frente a la pila de plásticos. Con mano temblorosa, agarró el nudo de una de las bolsas y tiró hasta que el plástico se rasgó. Por la abertura asomó la manga de su camisa de seda azul oscuro favorita. Junto a ella, la suela de uno de sus zapatos de cuero italiano, apretujado contra un frasco de perfume y unos calcetines usados. El mundo de Alejandro se detuvo. Cayó de rodillas sobre el suelo de hormigón. Sus manos, presas del pánico, rasgaron las otras bolsas. Trajes caros, pantalones, su colección de relojes. Todo yacía sin valor. Como chatarra, dentro de bolsas de basura. Miró esos objetos con la respiración entrecortada.
como si un mazo invisible acabara de golpearle en el pecho. Clara. Susurró con voz temblorosa, con el rostro pálido como el papel. Se giró lentamente hacia mí. Sus ojos reflejaban un pánico absoluto. Un shock insoportable y el profundo terror de darse cuenta de que la mujer tranquila que estaba en el porche acababa de arrebatarle toda su vida sin previo aviso. El juego había terminado. Y él acababa de darse cuenta de que había perdido estrepitosamente. El aire de la tarde, antes fresco, pareció evaporarse, reemplazado por un calor que emanaba del cuerpo tembloroso de Alejandro. Seguía de rodillas en el polvoriento suelo del garaje, con las manos aferradas a los jirones de plástico negro, mirando incrédulo la montaña de sus pertenencias de lujo, ahora convertidas en basura. Yo permanecía en el porche, erguida, observándolo desde arriba como un juez que acaba de dictar sentencia de muerte. No sentía la más mínima compasión. Durante años, había reprimido mi ego, humillándome para proteger el orgullo de un hombre que resultó ser un parásito. Ahora, al verlo destrozado, sentí un alivio inmenso. El veneno que había corroído mi vida finalmente había sido purgado. Alejandro levantó la cabeza lentamente. Su mandíbula se tensó y las venas de sus sienes se marcaron. Su rostro pálido se tornó de un rojo intenso, lleno de una rabia explosiva por su ego masculino pisoteado y hecho añicos. Soltó las bolsas y se puso de pie bruscamente. «¡Estás loca, Clara!», gritó con una voz rota que rasgó el silencio. «¿Qué es todo esto? ¿Cómo te atreves a tirar mis cosas así? ¿Sabes cuánto cuestan estas ropas y estos relojes? ¿Eh? Esto es un abuso. ¿Quieres humillarme?». No me inmuté. Sus gritos, que antes me hacían bajar la cabeza, ahora sonaban como los ladridos confusos de un perro callejero. Crucé los brazos, manteniendo mi sonrisa helada. «¿El precio?», pregunté con una entonación plana pero penetrante. «Claro que sé el precio, Alejandro. Lo sé perfectamente. Porque cada botón de esas camisas de seda, cada aguja de esos relojes de lujo y cada suela de esos zapatos de cuero que usabas para presumir se compraron con dinero de mi cuenta. El dinero que yo gané trabajando hasta el amanecer mientras tú estabas ocupado buscando la forma de transferírselo a tu exmujer codiciosa. Así que sí. Tengo todo el derecho a tirarlo cuando me plazca». Alejandro se quedó sin aliento ante mi respuesta. Intentó replicar, pero no le salieron las palabras. Sabía que no estaba mintiendo. Todo el lujo que lo había rodeado durante nuestro matrimonio provenía de mí. Pero su arrogancia se negaba a aceptar que ahora lo había perdido todo. «Esta es nuestra casa, Clara», gritó de nuevo, intentando desviar el tema. Se acercó a los escalones del porche. «No tienes derecho a echarme. Soy tu marido legal, tengo derecho a vivir aquí. Abre esa puerta ahora mismo, o la echaré abajo». Al oír su ridícula amenaza, no pude evitar una risa seca y fría. Era un hombre patético, acostumbrado a usar la intimidación. No se daba cuenta de que se enfrentaba a la persona que controlaba todo el juego. «¿Echarla abajo?», repetí con desdén. «Adelante, pero antes de que destroces mi puerta de madera de teca y te ganes una denuncia por destrozos en propiedad ajena, tengo algo que quizás te devuelva la cordura». Me giré con elegancia. Me acerqué a la mesita junto a la puerta principal y cogí la carpeta de plástico rojo brillante que había llevado esa mañana al despacho del señor Serrano. Volví al borde del porche y se la lancé. La carpeta aterrizó con un ruido sordo a sus pies. La miró con recelo, como si fuera una bomba a punto de estallar. «Ábrela», le ordené. «Ábrela y lee cada página. Te aseguro que es mucho más interesante que el mensaje que me enviaste hace 3 días». Con manos temblorosas, recogió la carpeta. Al abrirla, sus ojos se clavaron en el primer documento. Una copia de la demanda de divorcio, registrada oficialmente en el juzgado, con su sello y número de caso. Nuestros nombres estaban claramente escritos como demandante y demandado. Su rostro se convirtió en un lienzo en blanco. Pasó la página con pánico. La siguiente era la impresión de los movimientos de nuestra cuenta conjunta, con cada transacción sospechosa resaltada en amarillo fluorescente. Las transferencias a Valeria, los pagos del salón de belleza, las cenas en restaurantes de lujo. Todo estaba allí. Esto, tartamudeó, los papeles temblando en sus manos. «¿Me pides el divorcio solo por esto, Clara? Es un malentendido. Solo le presté el dinero, nadie tenía problemas. Pensaba devolvértelo». Chasqueé la lengua, sacudiendo la cabeza ante su descarada mentira. Patético, le corté. «Ni siquiera puedes ser honesto cuando tu mundo falso se derrumba. Lee el último documento. Alejandro. Es mi parte favorita». Con las pocas fuerzas que le quedaban,
Pasó las páginas y encontró una carta oficial del banco. La confirmación del bloqueo permanente de todas las tarjetas de crédito a mi nombre. Detrás, había otro documento. La copia del informe a la financiera para la suspensión de pagos y la retirada del BMW negro aparcado frente a la casa. Leyó las líneas donde yo autorizaba a la empresa a recoger el vehículo donde quiera que estuviese. En ese instante, la defensa de Alejandro se vino abajo por completo. La carpeta se le cayó de las manos, y los papeles se esparcieron por el suelo. Ya no era el hombre arrogante que me ordenaba no protestar. Era un prisionero escuchando el martillo del juez. No, no, no puedes hacerme esto, gritó, agarrándose la cabeza. Sus ojos miraban a su alrededor, desorbitados. ¿Has cancelado mis tarjetas? ¿Has devuelto el coche? ¿Con qué voy a trabajar mañana? Me has quitado todo, Clara. Me has convertido en un mendigo en un solo día. Yo no te he quitado nada. Alejandro, respondí con una calma extraordinaria. Solo he recuperado lo que es mío. No tienes una casa aquí, porque la escritura está a mi nombre desde antes de casarnos. No tienes coche, porque yo pagué cada cuota. Ni siquiera tienes dinero, porque estabas demasiado ocupado financiando a otra mujer. Yo no te he empobrecido. Te has empobrecido tú solo con tu codicia y tu estupidez. Alejandro ya no pudo sostenerse. Sus rodillas cedieron y cayó de nuevo al suelo. Lágrimas de humillación empezaron a rodar por sus mejillas. Él, que siempre fue tan orgulloso, ahora sollozaba como un niño. Clara, por favor. Gimió. Lo siento. De verdad que lo siento. Fui un idiota. Fue Valeria. Ella no dejaba de seducirme, de manipularme. Te juro que no la volveré a ver. Te devolveré todo el dinero. Por favor, retira la demanda. No te lleves el coche. Déjame entrar. Por favor. Dame otra oportunidad. Lo miré desde arriba, observando cada detalle de su ruina. Si esto hubiera ocurrido hace 3 años, cuando aún era ingenua, quizás sus lágrimas me habrían conmovido. Pero esa mujer estúpida ya estaba muerta. La había matado la arrogancia del hombre que ahora se arrastraba a mis pies. Retrocedí un paso, asegurándome de que no tocara mis zapatos. Hace 3 días, dije con una voz suave pero afilada como una cuchilla. Me enviaste un mensaje. Me dijiste que ibas a pasar la noche en casa de tu exmujer, a dormir en su cama, a gastar mi dinero con ella. Y al final, me diste una orden. Alejandro levantó la vista. Sus ojos rojos e hinchados me miraban con una súplica inútil. Dijiste, no protestes, continué, citando sus palabras exactas con una sonrisa de victoria helada. ¿No lo dijiste? Pues no he protestado, Alejandro. Obedecí tu orden. No lloré. No te llamé. No te grité. Simplemente he sacado la basura de mi casa. Y resulta que la basura más grande eras tú. Mis palabras lo golpearon más fuerte que cualquier puñetazo. Se quedó en silencio, sin aliento. Se dio cuenta de que suplicarme era como suplicarle a una estatua. No había piedad. No había vuelta atrás. Había destruido lo único que hacía su vida cómoda, y lo había hecho con sus propias manos. El brutal shock lo dejó congelado, mirando fijamente la puerta de la casa que ahora estaba cerrada para siempre. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. La tensión frente a mi casa era palpable. Alejandro seguía arrodillado en los escalones, lamentando su destino. Sus sollozos habían dado paso a murmullos incoherentes. En ese momento, vi a 2 hombres con uniforme azul oscuro caminando deprisa por la calle hacia mi casa. Eran Antonio y Luis, los 2 vigilantes de seguridad de la urbanización, a quienes había avisado 15 minutos antes de la llegada de Alejandro, por si se negaba a irse por las buenas. Mi intuición no había fallado. Buenas tardes, señora Clara. ¿Hay algún problema?, preguntó Antonio, de pie junto a la verja, mirando con recelo a Alejandro. Buenas tardes, señores. Sí. Necesito su ayuda, dije, asintiendo cortésmente. Este hombre, señalé a Alejandro sin dignarme a decir su nombre, ya no vive aquí. Está causando alboroto y se niega a marcharse. Por favor, ayúdenme a acompañarlo fuera de mi propiedad, junto con toda su chatarra del garaje. Al oír mis instrucciones, Alejandro se levantó de un salto, invadido por el pánico y una vergüenza inmensa. ¿Qué es esto, Clara?, gritó, volviéndose hacia los vigilantes con una mirada amenazante. Ni se les ocurra tocarme. Yo soy el dueño de esta casa. Soy su marido. Esto es un asunto familiar. Antonio, que conocía perfectamente quién era la propietaria, no se inmutó. Abrió la verja y entró, seguido de Luis.
Lo siento. Señor Alejandro, dijo Antonio con firmeza. La señora Clara es la propietaria legal. Si ella le pide que se vaya, nuestro deber es asegurar la zona. Por favor, salgamos tranquilamente. No me voy. No tengo a dónde ir. Se resistió Alejandro cuando Luis intentó sujetarlo. Suéltame. Clara, eres un demonio. ¿Vas a abandonarme en la calle? Me quedé de brazos cruzados observando la humillante escena. No eres un vagabundo, Alejandro. No tienes a tu exmujer que tanto te quiere. Ve con ella. Pídele que te acoja. Después de todo, has gastado decenas de miles de mi dinero en ella. Es hora de que te devuelva el favor. Mi sarcasmo pareció recordarle su única salida. Manoteó para soltarse y sacó el móvil del bolsillo. Con dedos temblorosos, buscó el nombre de Valeria y se llevó el teléfono a la oreja, esperando con la respiración agitada. Me acerqué para escuchar el final de la historia de amor que tanto había presumido. Hola, cariño, Valeria, exclamó Alejandro cuando contestaron. Subió el volumen, quizás esperando darme celos, lo que me permitió oír la voz de Valeria con perfecta claridad. Hola, Ale. ¿Qué pasa? ¿Por qué has bloqueado la tarjeta en el restaurante? ¿Sabes la vergüenza que he pasado? Suerte que llevaba efectivo, dijo Valeria, con un tono irritado. Valeria, escúchame, suplicó él, su voz quebrada. Clara lo sabe todo. Me ha pedido el divorcio. Ha bloqueado mis cuentas y mis tarjetas. Me ha quitado el coche y ha tirado todas mis cosas a la basura. Me están echando de casa. No tengo nada, cariño. ¿Puedo quedarme en tu apartamento? No sé a dónde ir. Hubo un silencio mortal al otro lado. Luego, se escuchó una risita cínica. ¿Quedarte en mi apartamento? Bromeas, Alejandro. El tono de Valeria se volvió gélido. ¿Crees que soy una ONG? Si te acepté de vuelta fue porque pensé que eras un hombre de éxito. Resulta que solo eres un parásito que vive del dinero de tu mujer. ¡Qué vergüenza! No te acerques a mi apartamento. No quiero tener nada que ver con un pobre diablo sin coche. Arregla tus propios problemas. Valeria, espera por favor. Pero la llamada ya había sido cortada. Cuando intentó llamar de nuevo, su número ya estaba bloqueado. El karma había actuado con una rapidez fulminante. La mujer por la que me había traicionado lo acababa de abandonar. Alejandro se quedó paralizado. El móvil se le cayó de la mano. Su mundo se había derrumbado por segunda vez en un mismo día. Estaba completamente solo. Sin dinero, sin coche, sin esposa y sin amante. ¿Ha terminado ya el drama, señor Alejandro? La voz de Antonio rompió el silencio. Sin más contemplaciones, los dos vigilantes lo agarraron por los brazos. Esta vez no se resistió. Lo sacaron a rastras de mi propiedad. Por favor, Antonio, dije, señalando las bolsas del garaje. Diga al servicio de basuras que se lleve todos esos plásticos esta noche. No quiero verlos mañana. Por supuesto, señora Clara. Nos aseguraremos de que este hombre no vuelva a molestarla. Luis cerró la verja de hierro forjado. Pulsé el mando. Y un clic mecánico selló mi casa. Mi nueva vida. Bloqueando el pasado tóxico. Fuera. Pude ver la silueta de Alejandro sentado en el bordillo, llorando su propia estupidez en la oscuridad. Me di la vuelta y entré en casa. Cerré la puerta, eché la llave 2 veces. El silencio absoluto me envolvió. Un silencio lleno de paz. Me descalcé, fui a la cocina, y me preparé una taza de manzanilla. Su aroma calmó los últimos vestigios de adrenalina. Me tumbé en mi sofá favorito, contemplando mi casa, ahora puramente mía. Ya no había ropa sucia tirada, ni el olor de su perfume arrogante. El aire era ligero, limpio, libre. Creía que el límite de la paciencia de una esposa era el llanto. Pero esa noche aprendí que la mejor venganza no necesita cuchillos, ni insultos ni lágrimas. La venganza más devastadora es la calma. Una calma nacida de la plena conciencia de tu propio valor y la capacidad de cortar la cadena del sufrimiento con una lógica implacable. Alejandro pensó que mi calma era debilidad. No sabía que en ese silencio, yo estaba cavando el abismo donde enterraría su vida entera. Bebí un sorbo de té. Cerré los ojos y sonreí sinceramente por primera vez en mucho tiempo. La pesada carga de los últimos 3 años se había levantado. Esa noche dormiría plácidamente en mi propio palacio. Mañana, el sol saldría con una nueva luz, marcando mi primer día como Clara, una mujer libre. La puerta del pasado estaba cerrada para siempre, y el futuro, ahora, estaba completamente en mis manos.